Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Didier Bernal, soy ingeniero de aplicación de ImprotoSAS. El día de hoy estaremos hablando de herramientas emergentes en el área médica. Y abordaremos el software Daikon to Print, un software desarrollado por la casa matriz 3D System. El contenido del día de hoy va a ser el siguiente. Vamos a hablar qué es Daikon to Print. Vamos a mostrar un flujo de trabajo que se lleva en este software. Hablaremos un poco sobre la visualización que se lleva a cabo en el programa, también los requerimientos que se deben tener a la hora de instalar el programa y unos ejemplos en los que se muestran como los alcances del programa. Entonces, ¿qué es Daikon to Print? Daikon to Print es una estación de trabajo. Se basa en herramientas únicas de segmentación que minimizan el esfuerzo y el tiempo asociados con la creación de modelos anatómicos específicos de un paciente. Entonces, ¿qué es Daikon? Daikon es un software que nos permite hacer segmentaciones. Nos permite crear modelos anatómicos de estructuras corporales de un paciente. En este se pueden hacer segmentaciones de forma automática o semiautomática, permitiendo a usuarios sin experiencia llevar a cabo una operación de segmentación en pocos minutos con pocos clics. Es un software muy intuitivo y está avalado por la FDA con la certificación 510K. Siguiendo el flujo, hablaremos del flujo digital basado en Daikon to Print. En Daikon to Print se comienza obteniendo imágenes Daikon, que son imágenes, archivos de imágenes diagnósticas que se pueden obtener en este caso por tomografía computarizada, resonancia magnética y tomografía por ascónico. Estos archivos Daikon obtenidos por estos dispositivos, estos escáneres médicos, estos archivos obtenidos por los escáneres médicos se transportan y se importan en Daikon to Print. Allí procedemos a hacer la segmentación. Luego de que tenemos las estructuras segmentadas, podemos tener el flujo se puede ramificar en tres. Podemos llevar a cabo la observación del modelo mediante realidad virtual. Podemos llevar el modelo segmentado, ya que creamos un archivo de ingeniería, podemos llevarlo a hacer diseño, a hacer planificación. Y también podemos llevarlo a impresión 3D directamente. El software permite instantáneamente, luego de segmentar o imprimir o llevarlo a un software de diseño o llevarlo a realidad virtual. Y todas estas tres ramificaciones terminan concluyendo en en la preparación de un plan quirúrgico. Entonces todo está en pro de un procedimiento real. Cuando hablamos de visualización de imagen, a lo que queremos entrar es hablar sobre la visualización 3D que se consigue con este software. Este software permite llevar a cabo una segmentación con pigmentación similar a las estructuras reales, ya que, aquí se le asigna una pigmentación de acuerdo a un rango de unidades Hounsfield. Pero para entender esto hay que hablar qué son las unidades Hounsfield. Las unidades Hounsfield son las unidades que miden la radioabsorbancia de los tejidos, lo cual nos permite como identificar de un tejido a otro mediante estas unidades. El software permite asignarle un color, una pigmentación a cada tejido, permitiendo identificar con mejor claridad cada estructura. Como podemos ver en este caso a las estructuras de tejidos blandos, como en este caso una arteria aórtica abdominal, le da una pigmentación rojiza. A la estructura ósea le da una pigmentación como acorde a la real. Y en este caso a estos tornillos de intramedulares les da un color blanco porque sobrepasan el límite de unidades Hounsfield, están por encima, absorben mucha radiación. Entonces esto es como
un plus que tiene el programa respecto a la visualización. Hace más ameno la segmentación y la navegación sobre la interfaz gráfica. En la visualización de imagen también entra la realidad virtual. Entonces, por realidad virtual empezamos que también necesitamos los archivos de icon como normalmente se representa en el programa. Entonces, estos archivos se tienen que pasar a icon to print. Y podemos llegar a realidad virtual de dos maneras. Podemos llegar a realidad virtual haciendo una segmentación y separando la estructura anatómica objetiva y luego se pasa a realidad virtual. ¿Qué conseguimos con esto? Solo evaluar lo que queremos ver, evaluar la estructura y sacar análisis respecto a este tema. También podemos hacer realidad virtual utilizando todos los archivos DICOM. Simplemente importándolos en el software, podemos ya directamente ir a realidad virtual. Pero entre estos dos hay dos características muy importantes. Y es que este consume menos recursos del equipo comparado con el que se utiliza el volumen completo de los cortes de los archivos DICOM, ya que el computador le toca procesar más información para llevar a cabo la creación virtual de estos modelos. Tenemos herramientas de edición en DICOM to Print. En DICOM to Print, cuando hacemos segmentación sobre las mallas resultantes, podemos hacer un análisis de desviación. Esto que nos permite evaluar como la fidelidad del modelo respecto a los archivos que se importaron, respecto a la anatomía real del paciente. Esto da una fidelidad muy alta respecto a crear una prótesis o una guía quirúrgica, como se puede observar en este caso. También podemos importar modelos STLs. Esto nos permite evaluar sobre los archivos originales si las guías quirúrgicas que hemos desarrollado posterior a la segmentación siguen cumpliendo con las características y la fidelidad del modelo. Entonces permite mover en el mismo software sin necesitar ningún plugin ni complemento los archivos STL de las piezas que se van a implantar o se van a utilizar en el procedimiento quirúrgico. También podemos marcar las piezas que segmentamos. ¿Esto para qué nos sirve? Esto nos permite identificar a quién pertenece la pieza, cuándo se desarrolló, nos permite como tener un orden respecto al desarrollo de la planificación. También luego de que segmentamos, podemos utilizar otras herramientas de esta misma casa matriz, como es Geomagic Freeform. Entonces, cuando segmentamos, podemos exportar el STL. Por ejemplo, en este caso es una fractura intercondylear en la zona distal del fémur. Y luego se pasó a Geomagic Freeform, donde se hizo una reconstrucción anatómica para poder luego desarrollar las guías quirúrgicas y las placas de osteosíntesis hechas a la medida del paciente. Entonces son como lo que nos permite el software a la hora de interactuar con él. El software es muy potente y permite llevar a cabo segmentaciones de gran volumen y en muy poco tiempo, con pocos clics, como a continuación lo vamos a ver. Entrando en la interfaz del software, podemos ver inicialmente la ventana de inicio. En esta ventana se observan todos los archivos que se han importado anteriormente. Acá van quedando. Es importante tener en cuenta que los archivos que se importan se guardan dentro de una carpeta del programa. Entonces, si tienes los archivos en una carpeta exterior, los que importaste, los puedes mover y siguen estando en esta interfaz, siguen estando en esta ventana de inicio. Acá, por ejemplo, vamos a abrir dos casos de segmentaciones hechas previamente.
Por ejemplo, acá podemos ver la segmentación de la fractura intercondilea de fémur. Esto, de acuerdo a las características del computador, la carga de los archivos, de la información, los procesos y la ejecución de las herramientas toma un tiempo. Entonces, esto depende directamente de las características que tiene el equipo. En esta interfaz ya vemos las herramientas de segmentación. Si nos ubicamos en el lado derecho, vemos unas ventanas de máscaras y mallas. Entonces, en las máscaras son la información que vamos segmentando de la estructura anatómica, se va guardando en esta ventana, que posteriormente podemos crear con estas herramientas de generar archivos, un modelo 3D, generar una malla, que ya serían estos archivos que ya nos permiten directamente o imprimir o hacer realidad virtual o exportarlos para utilizarlos en un software de diseño. Sería como pasarlos a Geomagic Freeform. Como vemos, acá se segmenta el hueso con las herramientas de segmentación. ¿Por qué es un software modular? Porque posee tres módulos. Posee el módulo de segmentación vascular, segmentación ósea y segmentación de dientes. De acuerdo a la necesidad que tenemos, nosotros escogemos con cuál de estas herramientas vamos a hacer la segmentación, ya que ellas tienen predispuestos opciones en las cuales ya promedian las unidades Hounsfield de acuerdo a la estructura anatómica, lo cual hace que la segmentación sea mucho más fácil y mucho más rápido. Ya una segmentación por ya una segmentación automática toma muy poco tiempo. Simplemente le damos, en este caso podemos dar clic sobre la opción segmentación ósea, le damos un clic sobre la estructura que queremos segmentar, tenemos que tener activada la malla, le damos en segmentación automática y solo un clic encima y empieza a segmentar. Como anteriormente les comentaba, el tiempo que demora segmentar está arraigado a las características de la computadora. Entonces, acá con solo 4 clics hicimos una segmentación. Entonces, no se necesita tener muchas habilidades ni conocimientos en el manejo de software de modelado o de programación para llevar a cabo este tipo de procesos. Con solo 3 clics, un profesional de la salud puede llevar a cabo una segmentación. Entonces, como les comentaba, hay que tener en cuenta que la calidad de la segmentación está totalmente relacionada con la cantidad de cortes que tiene o ya sea el escáner por tomografía o por resonancia, ya que si tenemos una cantidad muy moderada de cortes, la imagen que nos crea acá, la visualización, se va a ver entresolapada, porque va a haber un espacio entre cortes muy grande. En este caso, este archivo específico tiene 350 cortes y tiene una muy buena imagen. A mayor cantidad de cortes se lleva a cabo una mejor visualización y a su vez se puede llevar a cabo una mejor segmentación. Entonces con Daikon podemos alcanzar todo esto muy fácil y llevar a cabo una segmentación en pocos minutos. Tú puedes dejar esto segmentando, te vas y te tomas un café, vuelves al momento y miras cómo va. No necesita tenerte directamente en todo momento ahí pendiente del programa porque él se encarga de hacer lo demás. Tú solo le das unos clics y posterior a la terminación de la segmentación, tú ya lo exportas y ya lo utilizas como realmente necesitas utilizarlo, ya sea en realidad virtual, en diseño o para la impresión como tal. Aquí vemos que se demora un poco, eso suele tardar unos minuticos, no es mucho, pero sí es considerable.
Entonces, es muy interesante el programa. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, en este caso estamos utilizando un computador gamer Lenovo con un procesador Intel Core i7, una tarjeta gráfica con 4 GB de memoria dedicada GTX y con 16 GB de memoria RAM. En un momento estaremos hablando como cuáles son los requisitos que debe tener el computador para que ustedes tengan como una noción de qué características necesitan adquirir un computador o si el computador que tienen les puede servir para la instalación del software. Mientras carga podemos ir viendo las características que solicita el programa. Entonces, solicita recomendado 32 GB, pero te corre con una memoria gráfica una memoria RAM de 16 GB. Y claro, en su defecto, que sea Intel Core i7 por el tema del procesamiento de datos. Que la pantalla en la que se vaya a utilizar soporte una resolución de 1920 a 1080 o superior por el tema de los píxeles que se manejan en el software. Un espacio en disco de más de 500 GB, teniendo en cuenta lo que les explicaba anteriormente, y es que cuando importa los archivos de icon suelen empezar entre media giga hacia arriba. Entonces puedes tener una carpeta con archivos de 1 GB y esto se guarda en el software y a su vez tú ya lo tienes en otra carpeta. Entonces el tema de la segmentación ocupa mucho espacio en memoria. Se recomienda un disco duro de estado sólido, un SSD, porque al momento de procesar la información, de abrir el programa, este requiere que los archivos se encuentren más rápido en el disco duro. Entonces, con los SSD nos permiten mejorar la capacidad del software. Entonces, lo que les hablaba respecto a la realidad virtual, los dos tipos de realidad virtual que podemos llevar a cabo. Si nos damos cuenta, con una malla básica que es adquirida por segmentación, necesitamos como mínimo una tarjeta gráfica con estas características. Entonces, con de 3 a 4 GB de memoria dedicada, que sea Windows 10, porque en Windows 8 el software no se puede instalar. También hay que tener en cuenta que el número de cortes está también muy arraigado a la capacidad de memoria que necesitas. Cuando les hablaba de los cortes de la tomografía, si tienes una carpeta con más de 1000 cortes, en la tomografía, necesitas más de 4 GB de memoria dedicada. Entonces hay que tener en cuenta estas características para poder llevar a cabo como un buen flujo de trabajo con el software. Entonces, volviendo al programa, ya acabó la segmentación. Podemos ver cómo segmenta la estructura muy, muy fácil y en muy poco tiempo, porque realmente son muy pocos minutos los que se llevan a cabo para llevar la segmentación y se obtiene toda la segmentación. Entonces, acá hay ruido. Esto lo podemos eliminar ya pasando al apartado de las mallas, dándole en 3D, o con la tijera podemos simplemente dando un clic con la polilínea y cerrándola ya empieza a eliminar muy fácil lo que no queremos. Entonces permite hacer una segmentación en muy poco tiempo, sin muy pocos conocimientos. Entonces es muy útil. Entonces les quiero mostrar, no lo voy a guardar porque ya está hecha, les quería como mostrar cómo es una segmentación en muy poco tiempo y te doy como a conocer que no necesitas tantos conocimientos para llevar a cabo un proceso de estos. Volviendo a la parte de las herramientas de edición, les voy a mostrar un poco sobre esto para que tengan como los alcances del software. Entonces, nosotros podemos
Nosotros podemos, sobre los archivos DICOM que se ingresaron, posterior a la segmentación, y supongamos que se llevó al software y se diseñó una guía quirúrgica. Entonces, nosotros podemos muy fácilmente importarla. Nosotros podemos ir y buscar la guía, en este caso es STL, le damos a abrir y la guía se importa. ¿Qué es importante tener en cuenta de esto, de la importación de STLs en DICOM? Que cuando tú haces la segmentación y exportas el STL, él guarda unas coordenadas en los planos X, Y, Z, ¿cierto? Lo recomendable es no mover esta ubicación del modelo, porque si quieres volver a DICOM y evaluar las piezas, quieres que la pieza esté en la posición donde se encontraba inicialmente. Entonces, como en este caso podemos ver esta guía quirúrgica para el corte de la mandíbula, esto se desarrolló en un software aparte, por fuera, que es Geomagic Freeform, y se trajo de vuelta para hacer el análisis, para evaluar cómo se ubica realmente en el archivo del paciente, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos ver que en el software hay visualizaciones y podemos navegar entre los tejidos. Entonces, el programa es muy útil para todos los procesos médicos en la actualidad. Ahorra tiempo, da mejores resultados a la hora de llevar a cabo un procedimiento. Entonces, es súper importante. Por acá me hacen una pregunta, David Santiago. Pregunta, para la segmentación de arterias se requiere un TAC con medio de contraste o cuáles son los requisitos para ello. Muy buena pregunta, David. Mira, para la segmentación de las arterias, te voy a mostrar un casito que tenemos por acá. Vamos a ver. Te voy contando. Listo, perfecto. Entonces démosle acá. Entonces estoy contando, David. Mira, para llevar a cabo la segmentación de las arterias, sí se requiere un medio de contraste. ¿Por qué? Porque mediante esta técnica se consigue una mejor visualización, una mejor obtención de la imagen. Así sea, en este caso se obtuvo por tomografía y se utilizó un medio de contraste. Acá se está evaluando un aneurisma de una arteria aórtica abdominal. Entonces, porque el tema con las arterias es que se confunden los tejidos. Entonces, si no lo utilizáramos con medio de contraste cuando queremos visualizar el tejido que queremos afín, se puede confundir con otras estructuras. Entonces, otra cosa es tener en cuenta como la ventana de adquisición de imagen para poder llevar a cabo una buena segmentación. Entonces, sí, normalmente sí se requiere un medio de contraste para poder llevar a cabo una buena segmentación de estas estructuras. Bueno, ya finalizando, les doy las gracias por participar de este webinar. Tengan en cuenta que estaremos montando este video en nuestras redes sociales, en las páginas de la empresa. Para conocer más de la empresa, ustedes podrían ir a ingresar a la página de YouTube, MicroTosas. Acá ya hay un webinar anterior sobre segmentación. Estaremos montando más para que tengan conocimiento de cómo llevar a cabo la segmentación en el software, ya sea por tejidos blandos, por tejidos óseos o por dientes, ya que cada uno tiene como un paso a paso distinto, son muy fáciles. Entonces estaremos montándolos posteriormente y seguiremos haciendo más webinars para que se inscriban y conozcan más de nosotros, de la herramienta
y de todo este conocimiento que en el área médica va a hacer evolucionar más nuestro medio de aplicación. Entonces pueden ir al Instagram Improto 3D. Acá hay mucha información de la empresa. Y la página de la empresa como tal es improto3d.com. Acá encontrarán qué servicios prestamos, nos pueden contactar. Ahí está el chat por donde se pueden comunicar con la parte administrativa de la empresa. Entonces, no siendo más, les doy las gracias y un abrazo para todos. Espero volverlos a estar con ustedes, mostrarles más herramientas y un saludo. Hasta luego.